Soy Guido Aguila Grados y esto es Tribuna Constitucional. El día de hoy hablaremos sobre la naturaleza del proceso de amparo. Sean todos bienvenidos. El proceso de amparo es una de las poquísimas instituciones que ha nacido en nuestro continente, que ha nacido en esta parte del mundo, que normalmente no nos caracterizamos por ser sitios de producción del derecho, sino más bien sitios de recepción del derecho. En efecto, en el año de 1841, la Constitución yucateca va a incorporar por primera vez en el mundo la figura de amparo. Esto fue una creación del jurista mexicano Juan Crescencio Rejón, que jamás seguramente imaginó que se iba a exportar a todo el orbe. Tenemos la plena certeza que si el jurista mexicano Crescencio Rejón habría cobrado derechos de autor por el amparo, su descendencia hoy tendría más dinero que Carlos Slim. Pero volviendo al tema que nos concierne, volviendo al tema del amparo, no solamente es el proceso que protege la mayor cantidad de derechos fundamentales, sino que como lógica consecuencia es el proceso más recurrido. Los juzgados en todo el mundo están atiborrados de demandas de amparo. Entonces, cada vez que se habla de la naturaleza de amparo, es una suerte de sacudir el avispero y entonces dar inicio a un debate y a innumerables preguntas. ¿Es el proceso de amparo un proceso alternativo? ¿Es residual? ¿Es subsidiario? ¿Procede el amparo contra normas legales? ¿Procede contra resoluciones judiciales? ¿Para eso fue creado? En estos minutos trataremos de dar respuesta a estas y otras interrogantes. De tal forma que ya teniendo nosotros claro lo que habíamos señalado en la última entrega de Tribuna Constitucional, que los procesos constitucionales de la libertad en general y muy especialmente el proceso de amparo pertenecen a una tutela jurisdiccional efectiva, extraordinaria, propongo que poniendo la lupa en el amparo podemos establecer dos tipos de amparo: el amparo típico y el amparo atípico. Cuando hablamos nosotros del amparo típico, es el amparo para lo que fue creado, es decir, para proteger derechos fundamentales contra actos de la administración pública o actos de particulares. Y más bien, cuando hablamos de un amparo atípico, es contra actos de ejecución de poderes del Estado y de órganos constitucionales autónomos. De esta manera, podemos nosotros diferenciar que en el caso de estos últimos los vamos a denominar atípicos porque no corresponden al ADN para el cual fue creado el amparo. El amparo, justamente de allí viene el nombre, era o se producía o existía en la razón de ser cuando había un ciudadano que estaba desamparado contra un acto de la administración pública. Solamente se tenía en cuenta la relación vertical de los derechos fundamentales. Luego aparece la protección para la relación horizontal contra los particulares y entonces se aplican las mismas reglas. Muy distinto es el denominado amparo atípico, porque acá ya es contra actos de ejecución, insisto, de poderes del Estado. Por ello, existe el amparo contra normas legales, autoaplicativas, expedidas por el Poder Ejecutivo, o amparo contra normas legales, autoaplicativas, expedidas por el Poder Legislativo, o contra actos de investigación en procedimientos parlamentarios de juicio político o antejuicio, siempre en el Legislativo, o el amparo que se postula cuando se ha vulnerado el debido proceso en una resolución judicial, esto es, ante un acto del Poder Judicial, o como también contempla la Constitución peruana de 1993, contra actos de ejecución de órganos constitucionales autónomos, como el Jurado Nacional de Elecciones o lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la naturaleza del amparo, difícilmente nos vamos a detener en lo atípico, en lo extraordinario. Más bien, lo que nosotros tratamos de reconocer cuál es la naturaleza del amparo en el país es cuando abordamos el amparo típico, el amparo cotidiano, el amparo de todos los días, el amparo del ciudadano contra una municipalidad, el amparo de un policía pasado al retiro contra el Ministerio del Interior. Y acá existen dos características que hay que señalarlas. La exigencia, en la mayoría de casos, del agotamiento de la vía previa y en otros casos la existencia de las vías paralelas.
La vía previa busca retardar la presentación de la demanda de amparo en la búsqueda de que sea la propia administración quien reconozca su error. Y en cambio, la vía paralela lo que busca es eliminar la presentación de la demanda de amparo. Así se reconocen tres tipos de naturaleza de amparo. El primero es el amparo alternativo. Lo tuvo el Perú antes del Código Procesal Constitucional. Es decir, era el justiciable, el ciudadano que, al ver una vulneración manifiesta de su derecho fundamental, tenía la alternativa de poder escoger si se iba a la vía ordinaria o si se iba a la vía del amparo. Esto, evidentemente, se consideró que era la principal causa de el letargo, la demora en los procesos de amparo por la cantidad. Entonces, se optó por cambiar de ese amparo alternativo a otro tipo de amparo, que es lo que hoy conocemos bajo el nombre del amparo subsidiario, que solamente procede el amparo cuando no hay una vía jurisdiccional, una vía ordinaria igualmente satisfactoria. Evidentemente, un concepto jurídico tan indeterminado como vía igualmente satisfactoria ha hecho que casi de manera frecuente se sacude el avispero y se discuta sobre la constitucionalidad de este amparo que ha propuesto el Código Procesal Constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional siempre, de manera periódica, ha tratado de dar o ha tratado de zanjar este problema. Así, el precedente Elgo Ríos ha sido el último intento por hacer pacífica estos permanentes debates que se dan. Entonces, al amparo alternativo y al amparo subsidiario, que es el que finalmente tenemos, habría que sumarle el denominado amparo residual, que existe en algunos países. Esto es, cuando el amparo solamente procede, única y exclusivamente, cuando ya se agotó la vía ordinaria y al no lograr la protección del derecho, entonces se recurre al amparo. En conclusión, la figura quedaría de la siguiente manera. El amparo es un proceso de naturaleza extraordinaria que puede ser típico o puede ser atípico. El típico es aquel que obedece a su naturaleza y a su origen, contra actos administrativos o actos de particulares, donde hay que agotar la vía previa o donde de alguna manera hay que evitar la vía paralela. Y el amparo atípico, que es el amparo contra actos de ejecución del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de órganos constitucionales autónomos. Por último, dentro del amparo típico puede ser amparo alternativo, que es el que ha tenido el Perú hasta hace unos años, el amparo subsidiario, que es el que se tiene, y el amparo residual, que de alguna forma existe en algunos países. Creemos que con esto hemos dado una visión general de la naturaleza del amparo, pero que aún estamos lejos, muy lejos de establecer algo pacífico al respecto. Esto abre la posibilidad de debate, de intercambio de ideas y siempre buscando una mejor justicia en general y constitucional en particular en el país. Nos despedimos, no sin antes agradecerles toda la compañía que nos han dado durante el año 2018 y desearles a ustedes, amigos, y a sus familias un exitoso, un venturoso año 2019 a todos. Un fuerte abrazo.